Gracias por venir. Yo les voy a contar, como he dicho, el coautor del libro de las cuentas y los cuentos de la independencia. Mi pretensión hoy es darles un breve argumentario sobre 4 puntos para saber analizar el argumentario económico independentista. Y la característica de este argumentario que voy a intentar transmitir es que las fuentes son estrictamente también autores independentistas. O sea, mi objetivo es rebatir los argumentos económicos independentistas con argumentos de independentistas. Y esto es lo que vamos a ver si logramos. Ese es el título. O sea, es posible desmentir los mensajes económicos independentistas con lo dicho por independentistas, y es lo que vamos a ver. Estos son los 4 puntos de los que vamos a hablar. El argumentario económico independentista se basa primero en 2 hechos excepcionales, en 2 hechos supuestamente excepcionales. Que Cataluña sufre un trato fiscal sin precedente, y luego que también Cataluña queda más pobre que otras comunidades que reciben su solidaridad fiscal. Estos son 2 puntos principales del argumentario. Además, esto se acompaña de 2 convicciones. Una que es que la independencia es un hecho económicamente neutro, y finalmente que, como Cataluña se autogobierna mejor, pues todo será mejor. Entonces vamos a empezar ya por el primero, por el análisis del déficit fiscal. Entonces, esto sabemos perfectamente que hay muchos independentistas que dicen que, por supuesto, tendríamos 16.000 millones de euros cada año. Y que estos 16.000 millones de euros es una cifra monstruosa, y el autor de estas palabras es Oriol Junqueras, pero él ha dicho, y el señor Artur Mas han dicho, que se trata de una cifra que representa un 8% del PIB sin precedente. O sea, que no hay ninguna otra región, ningún otro país que tuviera un déficit fiscal de este tipo, sino que como mucho tendría la mitad. Entonces, para rebatir este argumento, digamos que el déficit fiscal es una cantidad muy apreciable, muy monstruosa, tenemos que buscar un contraargumento de un independentista. ¿Pasamos? Que es el siguiente, que es esta frase de otro independentista. La frase dice, yo no creo que la independencia deba plantearse en función de intereses económicos inmediatos. Porque, dice, si hacemos una contabilidad global, o sea, sumar todos los impuestos que pagamos los catalanes y le restamos todos los servicios que recibimos los catalanes, nos queda lo que es un pequeño excedente. Con lo cual, la independencia se justifica, pero por otro tipo de razones, no económicas, porque el beneficio económico que vamos a tener es relativamente pequeño. Entonces, ¿de cuánto es este pequeño excedente? Es la siguiente. Cuando en RAC1, el periodista Jordi Basté dio cuenta de este informe citado en la diapositiva anterior, dijo que en una calle independiente, según el informe tendríamos 2.405 millones, es la cifra exacta, 2.405 millones de más, un 1,2% del PIB. Entonces, ¿quién es el autor de esas palabras? Es Andreu Mas-Colell. O sea, Andreu Mas-Colell ha dicho que este año, por primera vez, o sea, y él lo dice de manera clara, dice, por primera vez hemos hecho el esfuerzo de hacer la contabilidad global de todos los impuestos que pagan los catalanes a las 3 administraciones y restar todos los servicios que reciben. Y con eso se obtiene, en sus palabras, una visión mucho más potente de la realidad fiscal que tiene Cataluña. No dice de más potente que con qué lo compara, es de suponer que con las balanzas fiscales, porque es la otra estimación de la cual disponíamos hasta ahora. Entonces, en el año 2015, en el que la situación económica ya empieza a mejorar, el excedente fiscal que tendría Cataluña, contando todos los impuestos que se pagan y todo lo que se recibe, es de 2.405, perdón. Entonces, cuando les digan que tendríamos 16.000 millones de más,
pueden responder con toda confianza y decir, dice el señor Mascoret, que también es independentista, él dice que son 2.405 y que es un cálculo del cual no teníamos referencia para años anteriores, porque él también dice que es la primera vez que lo ha hecho. La motivación que le ha llevado a hacerlo por primera vez sin que nadie se lo pidiera, pues no la sabemos. Pero la cuestión es que lo ha hecho y que lo ha puesto por escrito y que, como sale en la diapositiva anterior, figura en un anexo de los presupuestos del año 2015. Siguiente diapositiva. Entonces, incluso si diéramos por buenos los 16.000 millones, si ya sabemos que son 2.405, pero demos por buenos los 16.000. Los 16.000 son un 8% del PIB. Entonces, siempre el argumento ha sido que este 8% del PIB es excesivo y que si estuviera en Alemania, en Australia, en Canadá, en cualquier otro país de estructura federal, como mucho sería la mitad. Entonces, aquí es lo que se dice aquí, que dice, nadie discute que Cataluña, al tener un nivel de renta per cápita superior a la media, tenga que tener un cierto nivel de déficit fiscal. Dice, lo que verdaderamente el problema está en que en vez de ser del 9%, como mucho debería ser del 4%. Y siempre se ha puesto como ejemplo la referencia de Alemania. El autor de este texto está sacado de un editorial del diario. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente. Entonces, eso se basa, digamos, cuando vas y preguntas, hemos hecho el esfuerzo de ir a preguntar a los expertos del tema en los periódicos, la gente que escribe, en los partidos políticos y tal. Dice, oye, demos por buenos 16.000. ¿Dónde está la evidencia que demuestra que es el doble? Entonces, todo el mundo te da los mismos estudios que son escritos por la persona que ahora es la presidenta en funciones del Consell Assessor de la Transición Nacional. Entonces pregunta, si esta es toda la evidencia que tenemos, sí, todo el mundo te da la misma. Entonces, del informe de esta persona, que ha sido durante mucho tiempo la vicepresidenta del Consell Assessor de la Transición Nacional, que es el organismo encargado de darnos a los ciudadanos la información necesaria sobre los beneficios y costes de la independencia, ella tiene por escrito esta frase, que es: la mayoría de los países descentralizados, entre ellos estos, la Unión Europea parece que no encaja como país, calculan anualmente los saldos fiscales con el gobierno federal. Aquí cualquier lector obtiene la idea que hay algún tipo de publicación oficial, que son los gobiernos que nos publican. Pero cuando analizas las propias fuentes de información que da esta catedrática en sus materiales, ves que ninguna de las fuentes es oficial, que en ningún caso hay un cálculo anual, sino que son estudios puntuales y presentados de una manera extraordinariamente sesgada. Pero claro, digamos que esta señora pues no dé las fuentes oficiales en sus escritos, pues tampoco es prueba de que no se haga. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido ir embajada por embajada y a expertos de cada país, como por ejemplo los servicios de estudios de bancos principales, en la financiación federal de su país y tal, a preguntar, oiga, ¿ustedes hacen el cálculo de balanzas fiscales y las publican? Y en todos los casos te dicen no lo hemos hecho nunca. Pues si pasamos a la siguiente página, entonces aquí otra vez necesitamos, como los anteriores, lo que estamos siempre en la búsqueda no es de un argumento de una autoridad, sino de un argumento de un independentista. Con lo cual, a un independentista se le preguntó: ¿me diría por favor un ejemplo del gobierno central que haga públicas las balanzas fiscales en cualquier sitio del mundo? Y la respuesta fue: la verdad es que no lo sé. El autor de esta respuesta vuelve a ser el conseller Mascoret. O sea, el conseller Mascoret, que es independentista, ha dicho que él no conoce ningún país. Y eso contrasta, por ejemplo, con Oriol Amat,
que sigue diciendo que por supuesto Alemania calcula las balanzas fiscales, lo cual sorprende que Alemania lo haga y el señor Mascolell no lo sepa. Además nosotros ya, sin necesidad que se diga el señor Mascolell, sabemos por todas las embajadas, las respectivas embajadas, que nunca se ha hecho. Pues pasamos a la siguiente. Entonces, lo que sí que hay es que, cuando uno intenta informarse sobre el tema, lo que sí que ocurre es que en todas las regiones ricas de los países, los respectivos gobiernos, que acostumbran a ser conservadores, utilizan su solidaridad fiscal de manera misericordia. Y todos tienen algún tipo de estimación, no la balanza fiscal, pero tienen estimaciones de lo que ellos atribuyen al porcentaje que ellos transfieren. Entonces, por ejemplo, el propio gobierno del Véneto, cuyo jefe se llama Luca Zaia, ahora mismo, él declara que su modelo es el modelo catalán. Y él ya ha estimado su déficit fiscal en el 12,2. Lombardía se lo estimó en el 11,5. En el estudio que cita la presidenta del Consell Assessor de la Transición Nacional, en su propio estudio, diciendo que Cataluña tiene el doble, en la fuente que ella utiliza, el déficit de New Jersey se califica en un 8,8. Hay un estudio de la Universidad de Alberta que califica el del estado de Alberta en Canadá en el 8%. El estudio del estado de Western Australia, citado por la profesora en cuestión, ellos mismos se autocalculan un déficit fiscal del 7,6% del PIB. Flandes se lo autocalcula del 7,5% del PIB. Y Baviera hace un cálculo de una parte parcial de su déficit fiscal que ya se pone en el 6%. Con lo cual, lo que pueden decir con toda seguridad es que muy lejos de que el 8% de Cataluña, en el caso de ser cierto, fuera una excepción, la realidad es que los gobiernos de todas esas regiones ricas se calculan para ellos mismos déficits fiscales absolutamente similares o superiores al que se calcula Cataluña. Con lo cual, digamos, concluimos esta parte en la cual podemos decir: esta comparativa internacional que se hace no tiene ninguna base, porque no hay ningún gobierno central que calcule las balanzas fiscales, y tanto es así que el señor Mascolell no conoce ninguna. Lo que sí ocurre es que los gobiernos de las regiones ricas sí que se lo autocalculan y todos hacen salir números comparables al que se hace salir la Generalitat para Cataluña. Pasamos. Vamos al siguiente argumento. El siguiente argumento que se repite en todos los meetings de Junts pel Sí es que después de pagar impuestos y recibir servicios, Cataluña queda más pobre que las otras regiones que reciben dinero de la solidaridad fiscal interterritorial de Cataluña. Entonces, y esto también se añade en los meetings, digamos, esto se repite en los meetings con empresarios y se repite en los meetings en la calle. Y esto también es algo que tampoco ocurre en ningún lugar del mundo. Entonces, otra vez nos ponemos a la búsqueda de una fuente independentista para ver si esto es cierto o no es cierto. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí hay una conversación larga, ya de hace años, de Antoni Bassas con el presidente Zapatero cuando era presidente. Y entonces la conversación, digamos, como está aquí en letra pequeña, si no cabía, se la resumo, es: señor Zapatero, el nuevo estatuto pondrá fin al hecho que, después de pagar impuestos y recibir servicios, Cataluña pierda posiciones en el ranking de renta per cápita. Y Zapatero responde: sí, por supuesto, eso está en el estatuto. Dice, pero además le tengo que decir que nunca ha ocurrido que Cataluña pierda posiciones en el ranking de renta por cápita. Y Antoni Bassas le insiste: hombre, dice, pero ¿cómo va a hacer usted que Cataluña no pierde posiciones? Si eso es algo que defienden todos los partidos, incluido el suyo. Y Zapatero le insiste: no ha ocurrido nunca, y quien diga que sí, realmente no conoce los datos. Pues aquí tendríamos una situación de empate, porque tenemos la fuente
que dice que no ha ocurrido nunca es Zapatero, que no es independentista, con lo cual necesitamos investigar un poco más. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos a alguien que ha dicho, como ya ha anunciado el presidente del gobierno, la actuación estatal ya respeta lo que pide el estatuto, que es que no haya alteración en la posición de renta per cápita. Y efectivamente no ha pasado nunca, porque la diferencia que hay en renta per cápita, que los Cataluña en los años que son últimos del INE tiene una renta per cápita de 27.000 euros por persona, que es la cuarta comunidad, la siguiente es La Rioja, que tiene 25.000. Y eso es una diferencia superior al déficit fiscal por persona de los 16.000 en el caso de que fuera cierto. Entonces, aunque fuera cierto el déficit fiscal de Cataluña y Rioja no tuviera ningún déficit fiscal, que también lo tiene, no habría alteración en el ranking de renta per cápita. Entonces, ¿quién es el autor de esta frase? Es Guillem López Casasnovas, que es también un economista, también favorable a la independencia y miembro del equipo de que calcula las balanzas fiscales de la Generalitat. O sea, con lo cual, con las palabras de un catedrático de universidad, miembro del equipo de la Generalitat que calcula las balanzas fiscales, él ha dicho que ya se cumple el hecho de que Cataluña no pierda posiciones en el ranking de renta per cápita. Estos mitos tienen sus consecuencias, porque los políticos verdaderamente se lo creen. Entonces, por ejemplo, al día siguiente del pacto nocturno en la Moncloa de Mas con Zapatero, sobre que acordaron el estatut, Barbeta entrevistó a Mas y le preguntó: ¿en qué se va a notar este pacto que ha hecho usted? Y Mas respondió: pues se va a notar en que ya Cataluña no perderá posiciones en ranking de renta per cápita. ¿Vale? O sea, nunca había perdido antes. Y a la negociación del estatut, los negociadores catalanes estaban verdaderamente convencidos de que esto era el caso. Y como los negociadores de Madrid sabían que nunca se había dado el caso, pues no tuvieron ningún problema en aceptarlo. O sea, el estar convencidos de ello les llevó a hacer negociar realmente lo que no tenían que negociar. Pasamos al siguiente punto. Entonces, ya hemos visto, digamos, los argumentos, hemos visto el primero, los 16.000, y hemos visto los 16.000, hemos visto si el 8% es excepcional o no, y hemos visto si se pierden posiciones en la renta per cápita. Ahora pasamos a ver si la independencia es un hecho económicamente neutro o no. Entonces, esto, digamos, lo mejor que tenemos para comparar es lo que ha ocurrido en Quebec y en Escocia, que son las dos situaciones más comparables en nuestro caso. En Quebec, lo que ha pasado, lo que es un hecho, es que como el proceso independentista ha sido, o sea, la independencia ha sido una posibilidad real durante mucho tiempo, el proceso ha sido que el primer banco del país que estaba en Montreal se fue, el cuarto se fue, la primera aseguradora se fue, Molson, que era el gran imperio cervecero y la primera empresa canadiense, se fue. Y además ha habido un éxodo masivo de empresas porque han tenido muchísimos años. Y muchos lo han hecho abiertamente y muchos sin decirlo. Entonces, delante de esta evidencia, se lo preguntó a un político independentista catalán: ¿esto también puede suceder en Cataluña? Entonces, la respuesta del político independentista catalán fue: seguro que no. Bueno, claro, pues es un acto de fe. O sea, si tú quieres que las cosas vayan como en Quebec, y en Quebec pasaron, o sea, ¿qué te hace pensar que aquí no va a pasar? Y en Escocia, la independencia fue una posibilidad real solo unos días, porque la primera encuesta en que el sí ganaba se produjo como 2 semanas antes del referéndum. Y al publicarse, las acciones de las empresas con intereses en Escocia se desplomaron. Lo que pasa es que a los 15 días, como el referéndum salió negativo, pues todo volvió a la normalidad. Por ejemplo, el Royal Bank of Scotland, que había hecho un comunicado, como el que hicieron aquí la banca, diciendo nosotros tenemos que plantearnos qué hacemos, al día siguiente sacar otro comunicado diciendo a la vista del resultado, pues ya nos quedamos como estábamos. Pero en los dos casos que tenemos más similares a nuestro caso, el impacto económico ha sido clarísimo.
Y si aquí se niega, la única manera de decir es negarlo, pero sin tener ninguna evidencia de que, ninguna explicación de por qué aquí va a ser diferente. Y el autor de la respuesta es Oriol Junqueras. Pasamos al siguiente. Luego, también se dice que no dejaremos de estar en la Unión Europea ni un solo segundo. Tenemos esto como, en este caso, dicho así es de Oriol Amat, pero también lo dice Oriol Junqueras, lo dicen todos. Entonces necesitamos una evidencia independentista de que puede ser no cierto. Lo dijo Artur Mas en una entrevista en La República, de la que luego más o menos se ha corregido. Lo dijo Jordi Sánchez por la mañana y luego lo hicieron autocorregirse por la tarde. Y luego tenemos otro testimonio, pasamos. Otro testimonio en que le preguntan: ¿usted no cree que se va a independizar Cataluña? Y entonces él dice: mire, que se va a independizar sobre la base de un referéndum, eso no lo creo yo, ni nadie que tenga 3 dedos de sentido común. Es evidente que no lo van a consentir. Y luego dice: tampoco interesa a escala europea, porque si autorizas eso, ¿cómo se lo impides a los italianos y a los franceses, y cabría añadir a los alemanes, que tienen sus propios problemas? Entonces, verdaderamente el tema de la permanencia en la Unión Europea está muy centrado en los tratados, si dicen esto, si dicen la otra cosa y tal. Lo que es absolutamente cierto es que en los principales países europeos, que son Francia, Italia y Alemania, hay regiones exactamente igual que Cataluña, con encajes constitucionales mucho más frágiles que Cataluña. Porque Cataluña tiene el mejor encaje constitucional que pueda haber, que es una constitución reciente, aprobada de una manera, con una mayoría apabullante. Por ejemplo, en el caso de Baviera, nunca ha aprobado, nunca ha ratificado la constitución alemana. La tuvo que aceptar porque 2/3 de los Länder la aceptaron y entonces no le quedó más remedio. Y ahora mismo, siempre ha habido una minoría independentista comparable a la que ha habido siempre en Escocia, la que ha habido siempre en el Véneto, la que ha habido siempre aquí. Y ha dicho que en el Véneto, de manera directa, hablan de seguir el ejemplo catalán. Con lo cual, todos estos países saben perfectamente que si sientan el precedente de una secesión gratis total, luego no tienen argumento para oponerse a la de una región propia. Con lo cual, aunque España estuviera de acuerdo en facilitar la independencia en Cataluña, ellos tienen un interés absolutamente claro en que esa secesión no sea gratis. Y eso también se puede coger el paralelo de Canadá, en el que el embajador de Estados Unidos al Artur Mas del Quebec se dijo en privado en una comida muy claramente: si vosotros ganáis el sí, os tendremos unos años de rodillas fuera de NAFTA, diciendo, porque lo que no vamos a permitir es que esto sea gratis. Entonces, históricamente, en el fondo es un coste relativamente barato, pero es un coste que hay que explicar. Pasamos. Finalmente tenemos el argumento de si Cataluña se va a gobernar mejor. Entonces aquí, para ver si Cataluña se va mejor, lo que podemos ver es cómo han gobernado hasta ahora. Y aquí tengo una primera cita por el cual el Josep Huguet, que fue el padre intelectual del expolio fiscal, cuando fue conseller de la Generalitat, su último acto que hizo fue imponer la legislación para exigir un certificado de catalán a todos los profesores universitarios en la universidad pública catalana. Todo el mundo que quiera una plaza fija en la universidad pública y privada catalana tiene que tiene que certificar un nivel de catalán. Y su justificación es que a él le parece una desgracia que un profesor en la universidad catalana no esté en condiciones de responder en catalán a un estudiante. A mí no se me ocurre ninguna otra medida para asegurar el declive de un país como esta. Yo tengo la experiencia de habérselo contado, que este requisito a profesores del MIT y realmente no contienen la carcajada. Y es un tipo de requisito que no se pide en ninguna universidad americana ni en ningún lado. Por ejemplo, un español
que ha ganado ya un premio, que es la antesala del Nobel de Física, enseña en Alemania, enseña en inglés. Y nunca nadie le ha hecho ningún examen y nunca nadie le ha pedido que enseñe, que responda a los estudiantes en alemán. En cambio aquí, cuando los que nos quieren llevar a la independencia han mandado y han legislado este tipo de cosas, que en vez de acercarnos a Dinamarca, lo que nos hacen es dar 20 pasos para atrás. Y otro ejemplo es la reacción de otro político independentista cuando se aprobó la ley del cine catalán, por la cual subvencionamos con dinero público a las empresas de Hollywood para que doblen las películas al catalán. Eso es otro ejemplo claro que en vez de acercarnos a Dinamarca nos lleva para atrás. Pero lo bueno es el marco de análisis. La razón es esta. Uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente como país ha sido la mentalidad de súbditos que hemos ido acumulando durante los últimos 3 siglos. Este proyecto de ley del cine podríamos decir que marca un punto de inflexión en la intervención nacional. O sea que imagino que cuando negociaron con Hollywood les dijeron, mire, es que como nosotros venimos acumulando esta mentalidad de súbditos desde 1714, ahora necesitamos que ustedes doblen las películas. Claro, dices un marco de análisis diferente al que seguramente se podría considerar razonable hoy, decir, joder, el conocimiento de inglés es fundamental para la igualdad de oportunidades y para la competitividad de la economía catalana. Vamos a tener en cuenta eso como prioridad y ya que la herramienta fundamental en Escandinavia es la eliminación del doblaje, pues igual es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, el autor de este análisis es Oriol Junqueras. Entonces, claro, estamos lo mismo, estos análisis con los que ya nos han mandado, pues esto, más que llevarnos a Dinamarca, nos alejan de Dinamarca. Y finalmente, ustedes dirán, bueno, esto todo es muy manipulable porque es economía y todo se puede ver de 50.000 lados distintos. Pero ya llevándome al terreno donde ya no seguro que no me llaman, es la siguiente. Incluso en los argumentos históricos se puede coger el argumento de un historiador donde ahora dice que la razón que llevó al pueblo catalán a luchar en la guerra de sucesión fue la voluntad de mantener el orden constitucional catalán y las libertades. Todo el mundo allí, todo el mundo tenía un gran conocimiento de sus libertades constitucionales. Entonces se puede pillar un testimonio también de un historiador independentista, que es la siguiente, donde argumenta otras razones por las cuales Cataluña apostó por el ostracismo, que son los motivos del decantamiento hacia el ostracismo son diversos. Dice, las clases dirigentes se apuntaron por oportunismo y el pueblo llano se apuntó por su sentimiento de odio a Francia y a los franceses, que fueron los grandes traidores de 1740. O sea, en el primer testimonio vemos que el pueblo llano se apunta para defender sus libertades, y en el segundo, y el orden constitucional. Y en el segundo testimonio, la motivación es el odio a Francia. Aquí la paradoja es que los dos escritos son de la misma persona. Los dos son de Tony Soler. Esta escrita hace 15 años y la otra escrita recientemente. Y con esto acabo.